Es ahí donde debieron haberse dado soluciones que fueran unidas también junto con el confinamiento, con soluciones sociales, y haberlo abordado desde la atención primaria inicialmente hubiera permitido hacer una trazabilidad mayor y más responsable, que atajar esta pandemia en el territorio, que la gente no hubiera tenido que concurrir en gran medida a los hospitales, donde además cualquier implementación de alguna política ahí no fue suficiente frente al manejo y las políticas establecidas por el gobierno. Mira, podríamos hacer un análisis mayor y que la verdad queremos que también acá participen los invitados, porque efectivamente el costo de esta pandemia la está pagando la población más vulnerable, los trabajadores públicos de la salud y las trabajadoras públicas, las trabajadoras también. Tenemos un gobierno que, a pesar de los cambios que se han hecho en materia de los responsables del sector salud, no hemos visto cambios. Aún no vemos señales de que se estén asesorando por los comités de más expertos, donde hay epidemiólogos, gente que ha trabajado en abordar epidemias y tiene experiencia en políticas públicas, y que eso no ha sido considerado ni por las pasadas autoridades en salud ni por las actuales. Entonces, queremos que con los invitados ir desarrollando la conversación, cada uno experto en las diferentes materias. Como ANEF queremos impulsar este conversatorio. Tenemos de invitados a Karen Palma, que es coordinadora de la Secretaría de Salud en la CUT, también es trabajadora social de profesión, y dirigente nacional de la FENATA Nacional, que ha impulsado un gran trabajo donde agrupa a todos los trabajadores de los distintos sectores de la salud. Ya nos va a hablar un poco más ella de las propuestas también que han salido de ahí. También nos acompaña el presidente de la ANEF, José Pérez, quien también se pronunciará en relación a lo que quiere implementar el gobierno, y ya está forzando en algunos servicios al retorno a los lugares de trabajo, cómo ha sido enfrentado esto por las distintas organizaciones que están agrupadas a la ANEF, y cuáles son las amenazas que podrían tener también los funcionarios públicos con este retorno que no obedece a ningún criterio sanitario. Además, nos acompaña también Matías Goyenechea, cientista político, experto en economía de la salud y magíster, quien ha desarrollado también estudios y asesorías en relación a esto, a los trabajadores tanto del sector público como de la salud, y nos gustaría también que él se explayara en relación al desconfinamiento y los criterios sanitarios que no se están respetando. También nos acompaña Sergio Sánchez, médico. Él es también presidente de la Comisión Salud del Partido Socialista, pero además un médico experto en todos estos temas sanitarios y salubristas, que el gobierno ha quedado al debe, y nos gustaría también que él se explayara un poco sobre la epidemia, el manejo que ha tenido el gobierno y el manejo político más bien errático que han tenido las distintas autoridades y cómo se ve esto hacia adelante. Nos acompaña también, o se incorporará dentro de poco al conversatorio, Alejandra Matus. Ella no es necesaria las presentaciones. Ella es una periodista que ha estado también en la palestra denunciando todas las violaciones a los derechos humanos, y más en esta pandemia, las violaciones al derecho humano desde la salud, desde la precariedad de cómo se ha manejado la epidemia y desde el bloqueo comunicacional que ha habido por parte del gobierno. Bueno, yo los quiero dejar a los invitados. Vamos a partir por José Pérez, presidente de la ANEF, haciendo un saludo y una presentación. Muchas gracias, compañera Carmen Luz Escaf, nuestra vicepresidenta de organizaciones de ANEF y también presidenta de la Federación, que aglutina también a muchos compañeros y compañeras sosteniendo con la Seremia de Salud y otras organizaciones sindicales. Saludar a Karen Palma, nuestra compañera responsable de la Secretaría de Salud de la CUT, de nuestra, estamos afiliados como él. También al doctor Sánchez, muchas gracias, doctor, también por estar acá con nosotros, conociendo su experiencia desde el ámbito profesional. Matías, muchas gracias también por compartir este espacio y ahí desde tu análisis más profundo y acompañamiento también al mundo del trabajo y sindical, sector de la salud, también es importante
tener esta oportunidad de conocer tu mirada. Mira, nosotros de manera muy breve queremos esta iniciativa agradecer el espacio que nosotros tenemos en un objetivo central, que es cómo nos anticipamos también a este retorno, que realmente sea seguro. Porque mucho se ha dicho, primero el gobierno, el 17 de abril, trató de instalar el retorno gradual, después fue el retorno seguro. Esas dos campañas que hay diseñado fracasaron por no tener a la vista la contratación, que significa que este contagio es letal. Es decir, las personas tendieron a invisibilizar organizado en el mundo sindical y también a las voces científicas, creo que también en su pretensión, y que incluso todavía subyace, porque hoy día hablan de desconfinamiento global, cuestión que ha sido rechazado por ambas regiones porque fue impuesto por esta incapacidad de no dialogar, no abrir espacios de poder escuchar a quienes conocen la realidad. Por ejemplo, en este caso que nos atañe al sector público, nosotros conocemos los servicios, conocemos los lugares de los espacios físicos que desempeñamos, conocemos a los chilenos que seguimos atendiendo, porque estamos trabajando en turnos especiales, como lo hemos señalado, y también de manera remota, temporal, conectado con nuestros servicios. Entonces, todo eso se conjugó, y lo que hemos puesto nosotros como un diseño que lo vamos a dar a conocer esta semana es cómo nos hacemos cargo y nos ocupamos del objetivo sanitario, y así lo hemos llamado desde el punto de vista sindical de la ANEF, en todos los aspectos preventivos. ¿Cómo nos preparamos para ese día X que no conocemos, para que nuestros funcionarios y funcionarias tengan certeza que al salir de sus casas, cuando se declare el desconfinamiento, que es la palabra que se está utilizando hoy día, se den a lo menos estos 4 fases, digamos, que se han ido ahora difundiendo públicamente de parte del Colegio Médico, algunos otros actores también y protagonistas científicos de la salud. Pero eso tiene que ser con una contratación de datos reales, como voy a señalar en la introducción, Carmen Luz. No tiene relación con supuestos, con criterios que son elaborados en una oficina, en un despacho, un segundo piso en La Moneda, sino que tiene que ser, insisto, claro, el gobierno tiene esta mesa COVID-19 asesora técnica, pero tiene que recoger también la voz de las organizaciones sindicales. Nosotros sabemos que se reúnen los días lunes el Ministerio de Salud con las 12 o 6 organizaciones de día que van quedando en ese diálogo, pero no basta con escuchar, tiene que ser un diálogo con carácter resolutivo. Por eso que nosotros es muy importante como confederación que tengamos presencia territorial y nacional, que elaboremos también en conjunto con ustedes, y me refiero a quienes están escuchando y los saludamos también a la distancia, y con estos profesionales que están acá hoy día, con el doctor Sánchez, con Matías, con otras personas más, incluso hemos dicho con los dirigentes sindicales del Instituto de Seguridad Laboral, los dirigentes sindicales de la Superintendencia de Seguridad Social y también de la autoridad sanitaria y el propio Ministerio de Salud. Perfectamente podríamos definir un protocolo, ¿cierto? Una guía, un procedimiento que permita asegurar que las personas el día que lleguemos a ocupar las dependencias físicas, laborales en el sector público, tengan a la vista una cartilla de cuáles son los resguardos preventivos, por ejemplo, cuáles son los espacios de distanciamiento físico, la utilización de los propios instrumentos, en qué condiciones, cada cuánto tiempo se va a hacer el aseo de los computadores, teclados, teléfonos, puertas, baños, casinos, si bien. Entonces, todo eso que puede ser como obvio, si no nos adelantamos, lo que va a ocurrir es que se va a producir una suerte de desconfianza y un temor natural, porque hoy día las personas, cuando hay jefaturas que pretenden presionar para decir, mira, bueno, voluntarios, por favor, porque tenemos que darle dinamismo a la economía, que es algo súper complejo, porque lo colocan en el mismo nivel que la salud, están diciendo ahí mensajes erráticos, confusos y criminales que hemos dicho nosotros de momento uno, porque tiene que haber una sola línea, y eso, política no está estandarizada, por ejemplo, en distintos servicios públicos. Y por eso que nuestra disposición a dialogar con la contraparte natural, con el gobierno de turno, nuestra disposición a poder también acompañarnos con aspectos técnicos, la propia Secretaría de Salud de la CUT, que incluso tiene una tremenda responsabilidad como Central Unitaria de Trabajadores con el mundo privado, que tan mal lo está pasando, que tan mal se encuentra también sin representación sindical. Entonces tenemos que dar una orientación desde nuestro rol, en este caso como es, en esta mirada social y política, más allá de nuestra responsabilidad propia,
para lo que nos eligen, sino también poner a disposición, insisto, este formato que nos permita anticiparnos y que no nos pille sorpresa que en un día de conferencia de prensa de la moneda, un día viernes, un día domingo, se nos avise a todos y todas que cumpliendo ciertos requisitos, que ya la fase de contagio, comillas, puede haber disminuido, el día lunes a las 8 de la mañana todos retornan a ocupar las dependencias del Centro Cívico de Santiago, el desplazamiento en regiones, etc. Eso no puede ser una improvisación. Por eso hemos dicho que hay que dar información concreta, con datos certeros y, por supuesto, con mucho acompañamiento de las miradas profesionales que son los incumbentes, que son los que conocen este nivel de esta pandemia mundial, con la experiencia incluso ahora que tenemos los rebrotes que están puestos de vuelta como una segunda oleada que se viene, que nos podría tocar a nosotros. Yo creo que no estamos exentos bien, entonces tenemos que ser súper prolijos y por eso ponemos la responsabilidad, y con esto termino, Carmen Luz, que es importante estos espacios de diálogo, es importante estos acercamientos entre quienes conocen y se dedican a investigar y a comparar experiencias para que nos ayuden también a nosotros a construir un diseño en un protocolo, en una guía, en un formato que permita estandarizar una política preventiva en materia de cuidar la salud y la vida de quienes representamos, pero también sin duda de quienes atendemos, que son los chilenos y chilenas. Así que por ahí me quedo, Carmen Luz. Muchas gracias, Carmen, Matías y Sergio. Gracias, José. Ahí sí, es que estaba con problemas de audio. Gracias, José. Bueno, en ese sentido, sería importante también que Karen nos comentara qué es lo que, las acciones que se han realizado en función de fijar algunos criterios eh, desde los trabajadores y las propuestas que se han realizado en relación, que bueno, que apuntan también a este proceso de desconfinamiento, que finalmente a lo que vamos a llegar una vez superada esta pandemia, y la crítica que se ha hecho desde el sector de los trabajadores. Karen. Sí, mira, bueno, primero saludar a los que han organizado este espacio de reflexión, a este conversatorio. Sabemos que, bueno, dentro de la ANEF hay varios trabajadores, organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud que están agrupados, principalmente en el nivel centralizado, trabajadores y trabajadoras de hospitales de las Fuerzas Armadas, que en esta pandemia han sido bastante invisibilizados. Lo digo porque efectivamente los hospitales, los consultorios se roban la película, pero sabemos que hay muchos más sectores, así igual como la organización, o sea, más bien las Seremías, que es parte, una de las organizaciones Carmen Luz, que se tiende a invisibilizar y a no mostrar el rol, el preponderante rol que han jugado en el marco de esta pandemia. Y eso ha sido el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Salud, es visibilizarnos como sector, más que como, dijéramos, organizaciones aisladas, según la determinación del ministerio. Lo digo porque, claro, hoy día algunos trabajadores responden a la Subsecretaría de Salud Pública, otros respondemos a redes asistenciales, y hemos ido disgregando el movimiento sindical en función de una estructura que más bien tiene que ver con la institucionalidad y no con la propia organización de las y los trabajadores. Y quiero plantear eso porque creo que es el desafío que hoy día se ha impuesto la Secretaría, visibilizarnos como sector, pero bajo una idea y un proyecto político que es efectivamente avanzar hacia un sistema único de salud. Que creo que es bueno relevarlo en el marco de la pandemia porque de pronto desde el inicio cuando enfrentamos esta situación crítica, nosotros dijimos no podemos ver lo que hoy día ocurre, el COVID-19, como un hecho aislado, sino que más bien tenemos que marcarlo en un relato de la lucha que han hecho las y los trabajadores de la salud por la salud, por la defensa de la salud pública y también por el cambio al modelo. Y ahí yo me quiero referir a algunas ideas principales que más bien tienen que ver con los momentos y cómo se ha venido enfrentando la pandemia de COVID-19 desde la unidad sindical, desde la Secretaría, desde las organizaciones.
Y creo que es un muy buen momento para la reflexión a propósito de esta sensación que todos tenemos de iniciar una nueva fase en la pandemia, esta idea de ya empezar, o la que ha tratado de instalar el gobierno, este desconfinamiento, de empezar a recuperar esta normalidad, o comillas, la nueva normalidad que va a tener el mundo, porque hay que decirlo, esto no es solo un tema de Chile, sino que es un tema mundial. Creo que es bueno la reflexión respecto a qué ha ido ocurriendo y cuál es el aprendizaje que nos ha dejado en los primeros aprendizajes. Yo me imagino que con posterioridad van a existir muchos escritos y muchos análisis respecto a lo que ocurrió, a lo bien y lo mal que hicimos. Y primero plantear que durante todo este proceso uno ha visto la ausencia de la participación del mundo social y sindical como un actor relevante en el marco de la pandemia. Y eso lo podemos ver desde el inicio hasta el día de hoy, en que actores como los trabajadores y trabajadoras de la salud, la sociedad civil organizada en torno a la salud, no ha sido considerada ni en su opinión, ni tampoco en su conocimiento empírico, que no es menor. José Pérez decía, los funcionarios públicos somos los que conocemos las reparticiones. Bueno, en el caso de salud, efectivamente, los trabajadores y trabajadoras de la salud somos uno de los que conocemos mejor cómo funciona el sistema y cuáles debieran ser las mejorías que hay que hacer en este tipo de casos. Y esa voz está ausente y creo que hasta el día de hoy también se tiende a invisibilizar. Si bien se piden aplausos, si bien se dice, bueno, está la primera línea y hagamos un reconocimiento, no efectivamente a la hora de la toma de decisiones es considerado. Lo segundo, ha estado teñido todo este tiempo por el sobreponer dijéramos, las medidas económicas o la realidad económica por sobre la sanitaria. Y creo que en este minuto eso debe llamarnos también a la reflexión. Cuando uno mira la experiencia o el último anuncio que hace el ministro París en relación a la región de los ríos y Aysén, uno podría pensar que efectivamente cuando uno habla de un retorno o un desconfinamiento gradual, que bajo lógica de sentido común, lo primero es ir retomando dijéramos, las necesidades básicas, algunos temas más bien dijéramos, de necesidad de trámites, de alguna cosa así. Pero lo que se instala en la televisión es efectivamente que vamos a volver a cafeterías, bares y una serie de otras, dijéramos, otros negocios abiertos como una idea de reactivación de la economía. Y lo digo porque efectivamente esta situación no hay que olvidar, y creo que Chile tiene ese problema, tiene una memoria muy a corto plazo, que el ministro Mañalich en algún minuto planteó esta idea de la nueva normalidad, el retorno seguro, planteando los mismos argumentos que hoy día dice el ministro París. Esta idea de que estamos mejores en las cifras, de que bueno, que incluso ya venía anteriormente planteando que teníamos el mejor modelo, uno de los mejores modelos del mundo, y creando una realidad ficticia en la población que afirmaba este tipo de decisiones que terminaron, porque en algún minuto llegáramos al punto cero, o sea, un colapso total de la red asistencial, y costó lamentablemente la vida y los múltiples contagios de muchos chilenos y chilenas y la población en general. Y creo que este elemento no se nos puede olvidar a la hora de plantear o de mirar cómo hoy día está operando frente a esta nueva idea de instalar una normalidad. Y lo otro que creo que ha teñido esta pandemia tiene que ver con la falta de claridad y transparencia. Cuando uno mira desde el inicio, es múltiple las quejas de distintos actores, comunidad científica, la OMS en su minuto, con los datos que se le enviaban y con los otros los datos que conocíamos nosotros, los datos que se enviaban a los organismos oficiales, múltiples denuncias respecto a las muertes, a cómo se calculaban. O sea, hemos estado teñidos por una cantidad de falta de información y de claridad en los datos que ha profundizado un problema que veníamos arrastrando como sociedad y que tiene que ver con la falta de confianza en las autoridades. Y hoy día, efectivamente, en este momento, cuando se está llamando a esta nueva normalidad de confinamiento gradual,
bueno, uno se pregunta si tenemos o no tenemos las condiciones. José Pérez hablaba de los 4 factores que hoy día se indican como recomendaciones de la OMS para poder tomar esta decisión. Y la pregunta es, efectivamente, ¿tenemos la claridad, la trazabilidad? ¿Tenemos el 85% de la ocupación de días cama? Cuando, a propósito de esto, ayer mismo, la Contraloría General de la República oficia al Ministerio a propósito de la claridad de los datos. Y le sumamos una serie, otros hechos de corrupción que nos permiten, que obviamente cuestionan la institucionalidad del MinSal y nos generan a todos una gran responsabilidad. Me refiero a que efectivamente el mundo de la salud tiene que opinar de este tema. Y lo más probable es que todos sabemos que en algún minuto vamos a llegar a un momento en que tenemos que empezar la recuperación gradual de esta nueva normalidad post-pandemia. Ahora, la pregunta es que nosotros lo dijimos y creo que el punto también que me gustaría destacar es que efectivamente este trabajo, esta crítica, también ha venido acompañado de propuestas y de la necesidad que creo que es fundamental también en este momento de ir construyendo relatos paralelos al gobierno en términos de dar confianza a la ciudadanía. Entonces, en algún minuto cuando esto llegó al pic, desde las organizaciones de salud, en conjunto con otros actores, también con los partidos, se generó una propuesta. ¿Y qué decía esa propuesta dentro de los 7 ejes y de algunas consideraciones muy en particular, lo que mencionaba Carmen Luz, esto de el rol de la atención primaria, la transparencia de los datos, la necesidad del resguardo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también decía que necesitábamos instalar un comité de emergencia, que fue muy cuestionado por el gobierno y se puso que, bueno, que queríamos un cogobierno, pero precisamente estábamos hablando de este tipo de materias, que si nosotros no somos capaces de instalar un órgano que dé confianza a la ciudadanía, hoy día los trabajadores y trabajadoras siempre van a estar con la duda a propósito si están o no resguardando su salud y su vida, si efectivamente nos vemos en riesgo o no de generar un rebrote. No es menor lo que está pasando en el mundo, en países que se decía que ya esto estaba superado y que hoy día, a propósito de malas decisiones, vuelven a punto cero. Creemos que ese comité de emergencia podría haber dado este grado de institucionalidad que nos permitiera construir, tal como lo decía José Pérez también, protocolos y medidas que pudiéramos haber ido construyendo en conjunto para retomar una nueva normalidad. Y creo que eso también da un énfasis en decir que hoy día el ánimo que ha tenido el mundo sindical en esta grave situación es contribuir a este proceso y a este difícil momento que vive el país. Y no necesariamente tener solo una crítica permanente, sino que hemos generado propuestas, hemos generado una mirada crítica, por supuesto, pero también hemos estado a la altura de decir, ponemos nuestro conocimiento empírico, ponemos la organización, ponemos todo a disposición para superar este difícil momento. Ahora, si hoy día el gobierno y hasta el día de hoy no quiere escuchar las propuestas, independiente de que el ministro París se muestre dialogante y diga que sí, que efectivamente está en esta idea, creemos que hoy día la falla no ha sido desde la organización sindical y social, sino que más bien ha sido de un gobierno sordo que no ha sabido escuchar y que esperamos que en este momento tan crítico pueda recapacitar y tener en cuenta la opinión de todos los actores a la hora de tomar decisiones tan importantes como esa. Solamente terminar diciendo que efectivamente nosotros estuvimos con los compañeros a propósito de hizo la NEF de Los Ríos y de Aysén, y mostrar la preocupación por este tipo de definiciones. Creo que es impresentable que hoy día regiones verbalicen y digan que se sienten experimento de una situación tan compleja como es el manejo de una pandemia. Creo que debemos llamar a la responsabilidad de todos los actores, también del mundo sindical, en tener una opinión clara del mundo científico y plantearse que aquí lo que está en juego es la vida y la muerte de muchos compatriotas, de muchos ciudadanos, y creemos que de eso tenemos que ser responsables. Quedan tantas cosas que decir, pero entiendo que ya estamos en el tiempo, así que agradecer la oportunidad, bueno, a Carmen Luz y a Pepe, que son parte de la coordinación de este foro. Gracias, Carmen. Gracias, Karen.
Bueno, y tomando de lo que tú indicas, el manejo de la pandemia y la manera errática que lo ha hecho hasta ahora el gobierno, nos gustaría, Sergio Sánchez, médico, que también conversáramos acerca del manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno, cómo se ve en la actualidad las condiciones o el cuadro actual de la pandemia en Chile, cómo se ve hacia adelante. ¿Ha habido alguna leve mejoría como la autoridad sanitaria a veces ha insistido en colocar? Sergio, nos gustaría que conversáramos acerca de eso y el manejo político que ha habido de la pandemia. Oye, muchas gracias a la ANEF por esta invitación. Me permite poder hablar un poco. Y ya que estamos en confianza, voy a confesarles que el ánimo mío es que reflexionemos, y para eso voy a ser un poco polémico en las cosas que voy a decir, ¿ya? Porque pienso que esa es una buena forma de estimular el intelecto. Lo primero que veía yo el reporte de la OMS hoy día en la mañana, que decía que los casos siguen aumentando a nivel mundial, pero que en algunas partes del mundo se está tendiendo a controlar esta cuestión. Entonces, según cifras de ayer, tendríamos más de 320.000 pacientes contagiados en Chile. Hay un problema con la información que ya señalaron, que, por ejemplo, ayer mismo París decía que teníamos 7.069 fallecidos en la mañana, y en la tarde el jefe del Departamento de Epidemiología informaba 8.264 muertes por COVID. Entonces, de partida te revela un problema de coordinación política interna que el ministro París tiene, que es terrible, encuentro yo, porque hay que manejar una pandemia que es muy severa. Tenemos problemas con la toma de los PCR, de los exámenes diagnósticos, lo cual, según yo creo, está subestimando el tamaño de la pandemia en unas 5 a 7 veces. O sea, en el peor de los casos podríamos estar ya con más de 2 millones de personas contagiadas en Chile, creo yo. Y respondiendo derechamente, creo que según los datos oficiales, habida cuenta de lo que estamos diciendo del problema de información, durante las últimas 3 semanas ha habido una disminución en el número de casos diarios nuevos, en lo que ellos llaman casos activos, que son pacientes sintomáticos, y también en el número de muertes. Es decir, las 3 últimas semanas muestran eso. La tasa de positividad del PCR, que es una de las medidas que recomienda la OMS para levantar el confinamiento, se está acercando al 10%, que es lo que la OMS exige. El día de ayer se informó que era el 15%. Así que eso es como la situación así de acuerdo a lo que tenemos. Ahora, los aspectos políticos que marcan este tema y que yo quisiera enumerarlos, porque creo que es clave poder ver cómo ha sido la evolución histórica. Acuérdense que a fines de noviembre del 2019 surgen los primeros casos en Wuhan, y a fines de diciembre China comunica la aparición de la enfermedad, de esta extraña neumonía. El 3 de marzo los casos llegan a Chile y Argentina al mismo tiempo. Y el 11 de marzo la OMS señaló que se trataba de una pandemia. El 15 de marzo, Mañalich constituye la mesa asesora COVID. El 16 de marzo los líderes de los partidos políticos escuchan la recomendación del Colegio Médico de postergar el plebiscito de abril. El 18 de marzo Piñera decreta estado de catástrofe. Y el 22 de marzo el ministro Blumel conforma la mesa social, donde se incluyen actores políticos, se incluye la doctora Siches del Colegio Médico, que Mañalich la había dejado fuera, en fin, exministros, gente de la Asociación Chilena de Municipalidad. El 13, hasta ese minuto, los casos se habían mantenido, ¿se acuerdan? 100, 200, 400, pero el 13 de mayo se llega a los 2.152 contagiados y se dispara. Empiezan con los problemas de cambio de metodología, que van a considerar casos a los sospechosos o solamente a los con PCR confirmados para tratar de bajar la tasa de cálculo del cálculo de la tasa. El 11 de junio vuelven a cambiar la metodología y el 13 de junio sale Mañalich e ingresa Enrique París. Y a partir de ahí el manejo comunicacional, lo que ya se ha dicho,
y a partir del 27 de junio las cifras de los nuevos casos comienzan a disminuir, que son más o menos 3 semanas atrás. El 1 de julio el Colegio Médico insiste con la estrategia de trazabilidad y hace 2 días atrás comienzan las medidas de desconfinamiento parcial en las regiones de Aysén y Los Ríos. Entonces, yo tengo 5 conclusiones o 6 conclusiones que quiero compartir y con esto termino a partir de lo que he dicho. Primero, en lo sanitario. Ocupamos el lugar 15 en número de casos. Perdón, el lugar 10 en tasas por millón de muertes, con 37 muertes por cada 100.000. Y somos el 6º país con más casos del mundo. Bélgica es el país con más muertes por millón de habitantes, después de la pequeña República de San Marino. Inglaterra, España, Italia, Suecia, Francia y Estados Unidos tienen mayores tasas de mortalidad que Chile. Por ejemplo, España tiene 608 por millón y Chile 370 por millón. Segundo, yo creo que el gobierno chileno está imponiendo su agenda de orden y seguridad pública. No ha desarrollado una estrategia sanitaria de cuarentena, de trazabilidad, de confinamiento. No considera las dimensiones sanitarias del problema, sino que se ha limitado a responder mediáticamente a un problema sanitario. Por ejemplo, el día lunes salía la subsecretaria del Deporte, la ministra del Deporte, diciendo que se iba a permitir el entrenamiento a los deportistas de alto rendimiento y a los futbolistas como gran medida comunicacional, lo cual vulnera el principio de la igualdad ante la ley, porque en Chile todos los ciudadanos somos iguales. Si les permite a los deportistas de alto rendimiento hacer entrenamiento, ¿por qué a los demás no? Parece haber un interés desmesurado en manejar la población a través de mensajes en la televisión con bastantes afanes moralizadores. Por ejemplo, en los noticiarios se habla de fiestas clandestinas y todas las noches vemos cómo sorprenden a un grupo de personas en una fiesta clandestina. Pichangas clandestinas en la 8ª región, salidas prohibidas, violaciones al confinamiento. O sea, hay un lenguaje en la media, en la prensa, muy moralista, al mismo tiempo que se constata que podemos cerrar liceos, colegios y universidades sin que se afecte mayormente la vida rutinaria de las grandes ciudades. Además, el hecho de que el toque de queda no tiene ninguna utilidad en la contención de la pandemia, te hacen pensar que en realidad el gobierno está imponiendo una agenda de orden y seguridad y que siempre es la agenda de la derecha y que la imponen a rajatabla, máxime si tienen a los carabineros en huelga. Los funcionarios públicos, como tercer pensamiento, deben considerar que la irrupción del teletrabajo podría incorporar en el futuro un desligue de las obligaciones de espacio para con el trabajador por parte del Estado, que lo está implementando lenta pero intensivamente en espacios de educación y trabajo. Esto podría tener pros y contras, pero una característica inicial del trabajo a distancia es que se evita el trayecto. Se debería pensar en redefinir las enfermedades laborales y los accidentes del trabajo. Si me caigo en casa en el horario de trabajo, ¿será accidente laboral? A nivel político me llama la atención la eficaz desmovilización también del movimiento del 18 de octubre, que podría volver aún con más fuerza cuando el discurso sanitario, entre comillas, les reautorice a salir a marchar. En la misma línea se ha puesto en duda la efectiva realización del plebiscito de octubre. La supuesta militarización de las calles de las ciudades, en cuarentena y al mismo tiempo la florida presencia de personas en la calle, muestra que prácticamente el control militar solo existe de manera mediática. Por ejemplo, me acuerdo de una nota de militares controlando la salida de San Bernardo. Muchos actores sanitarios están siendo bien evaluados en la encuesta, como la doctora Siche del Colegio Médico, o mantienen apariciones diarias en los matinales, como el doctor Bernucci, el doctor Ugarte, el doctor Congo. Indica un interés higiénico de los medios de comunicación. Y para finalizar y darle la pasada a lo siguiente, respecto a la estrategia comunicacional del gobierno, que ha sido meliflua y vacilante. Se han definido y redefinido los conceptos útiles para el control de los fallecidos. Se han creado 2 mesas asesoras, una de salud y otra de interior.
se han entregado cifras confundentes respecto al número de ventiladores mecánicos a diario. No se ha puesto el foco en la necesidad de profesionales para operar dichos aparatos, ni tampoco en la importancia de la atención primaria de salud. La estrategia de entrega de casas con mercadería, para mí, solo es un resabio de viejas prácticas electorales fraudulentas de la derecha chilena. El confinamiento de las grandes ciudades creo que no tiene ya sentido, es tarde para eso. Deberíamos enfocarnos en diagnosticar y aislar casos y contactos solamente. Hay posibilidades de que el nuevo ministro París tenga una relación mejor con el colegio médico, pero es probable que la resolución de la epidemia se logre más a nivel mediático y político que sanitario, porque deberemos aprender a convivir con este virus y con la prensa en un éxtasis moralista sanitario. Y eso es el aporte que yo tenía preparado, compañeros de la ANEF, para facilitar la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Aprovechamos de dar la bienvenida a Alejandra Matus Acuña, periodista, investigadora, escritora chilena, que está asociada, como bien decíamos hace un rato, a todo el atropello de derechos humanos y ahora ha hecho una destacada labor en relación a la pandemia, denunciando, bueno, investigando primero y haciendo una denuncia pública de la opacidad comunicacional que ha tenido el gobierno en esta pandemia, y el ocultamiento de información y en el manejo también sanitario que se le ha dado. Alejandra, nos gustaría que conversáramos y nos comentaras desde la experiencia tuya, con toda la investigación que has hecho, ¿ha cambiado en algo ahora el manejo de la pandemia? ¿Cómo se ve hacia adelante con el análisis que uno podría hacer hacia atrás también y el manejo comunicacional, con los cercos comunicacionales también, que tanto la autoridad sanitaria, los de salud y el gobierno se han preocupado además de limitar el conocimiento de la información hacia la ciudadanía? Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. La llegada del ministro París aportó un cambio de tono, la entrega de tal vez un poco más de información, mejoraron en ese sentido los reportes que se daban, se entregó por primera vez de manera oficial la contabilidad de fallecidos que llevaba el DEIS, el Departamento de Estadística e Informaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, sigue siendo una entrega de información a discreción de la autoridad, que no entrega los datos desagregados y por lo tanto no es posible verificarlos de manera independiente. Si miramos el informe de Contraloría que se difundió ayer, esa auditoría que reveló un sinnúmero de irregularidades en el manejo del número de contagiados, esa auditoría se hizo en los últimos días de Mañalich, pero la respuesta a las observaciones de la Contraloría se entregó con París. Y es una respuesta que, a juicio de la propia Contraloría, fue insuficiente y en algunos casos inverificable, porque así como el Ministerio de Salud entrega información concentrada, entrega un número que no es posible determinar de dónde nace, también le dio ese tipo de respuestas a la propia Contraloría y por lo tanto la Contraloría no pudo verificar, por ejemplo, si los 31.000 casos de nuevos contagios que se agregaron cuando entró París correspondían a los mismos o eran de la misma base de datos que la Contraloría había observado el 9 de junio y que eran 34.000, que eran más de 34.000. No es posible saber si son los mismos, si son distintos, ni tampoco de qué fecha son, ni cómo incidió ese número en que no se adoptaran las medidas no solo de contención, sino también de trazabilidad. Es decir, ¿qué significa la trazabilidad? Significa identificar a los contagiados, a las personas que están en contacto estrecho con ellos, pero también a todas las personas que han estado en contacto con esa persona. Una política de trazabilidad seria, como la que han seguido algunos países y que les ha permitido tener cuarentenas menos medievales, significa investigar todo el recorrido de esa persona desde el momento en que se supone que se contagió, haya o no haya tenido síntomas. Por ejemplo, se subió a un ascensor, estuvo en el transporte público,
estuvo en reuniones de trabajo, estuvo en cosas que tal vez no quiere contar públicamente, con un amante, por ejemplo. Todas esas cosas, digamos, que son complicadas de averiguar, porque basta una persona que pase colada del sistema de este rastreo para que esa persona pueda contagiar a otras 20.000. Y el riesgo, claro, en los grandes números, si uno mira la trayectoria de la pandemia en los grandes números, uno puede decir del 100% de personas que se contagian, 80% lo va a hacer en un nivel leve o severo, pero que no va a... severo para la persona que lo sufre, pero que no va a requerir hospitalización, y para los médicos eso es leve. Del 20% que va a requerir algún grado de atención hospitalaria, un 14% se va a agravar más, va a requerir algún tipo de apoyo de ventilación, de soporte de ventilación, y de ese 14%, más o menos un 10% va a requerir ventilación mecánica severa, y de ese porcentaje solamente un 1%, o sea, de todos los contagiados, un 1% va a fallecer, y más o menos la mitad de las personas que pasan por ventilación mecánica va a fallecer. Pero eso es en los grandes números, o sea, porque si uno piensa en un 1% de 100, es una persona. Pero si uno piensa en el 1% de 1.000.000, son 100.000 personas. Entonces, o sea, de 100 millones es 1.000.000 de personas. Entonces, el tema es que esta pandemia afecta a grandes masas de personas. Si se deja a que se desarrolle libremente, el virus afecta más, por ejemplo, a las personas de mayor edad, pero también a las personas más pobres. ¿Por qué? Porque las personas más pobres, por lo general, tienen enfermedades de base menos cuidadas y más prevalentes, como diabetes, hipertensión y otras que se asocian a mayor grado de mortalidad. Según estudios previos a la llegada de la pandemia en Chile, se sabía ya, por ejemplo, que la edad de riesgo de morir por la pandemia en promedio es 70 años. Pero si eres pobre, esa edad empieza a los 55 años. Entonces, la gente, si no se hace nada, eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que ha pasado en Chile, porque las medidas que se han adoptado han sido insuficientes, han sido erráticas, han sido confusas, y la información se ha manejado de manera opaca. Ya llevamos más de 11.000 fallecidos por COVID o relacionados con COVID, que lo puedes calcular de distinta manera, digamos, de la manera que lo he hecho yo, que es calculando el exceso de muertes, es decir, cuántas personas más han muerto de lo esperado en este periodo, o si siguen las cifras del DEIS, también llegas a 11.500 personas. 11.500 personas fallecidas en 3 meses en exceso, es decir, por encima de lo esperado, por encima de las personas que mueren normalmente, es la peor tragedia epidemiológica y de cualquier desastre que ha tenido Chile. La influenza de 2018, en la primera ola, mató a 6.000 personas. Cuando terminó de pasar 3 años después, había fallecido 40.000 personas. En Chile estamos en la primera ola, y las olas no se terminan hasta que haya o un remedio o una vacuna, y eso se espera que no suceda hasta dentro de 2 años. A esa fecha, y según la velocidad de contagio actual, distintos expertos estiman que en Chile van a haber fallecido entre 40 a 70.000 personas por causa de la pandemia, sin contar las personas que van a morir por falta de atención médica o por los problemas que produce el confinamiento.
El confinamiento efectivamente es una medida extrema y es una medida que provoca muchos efectos colaterales, entre ellos la pérdida del empleo y la pérdida del ingreso. Por eso las medidas políticas, por eso esto es un problema político, no es un problema sanitario. Y cuando tú sabes que eso va a pasar, porque la pandemia no es un terremoto que ocurre de un momento a otro y no lo puedes predecir. Chile tuvo 3 meses y más tiempo para ver lo que había pasado en el mundo y ajustar su política a su realidad de país latinoamericano extremadamente desigual. Ya se sabía que la pandemia es más dura con las sociedades desiguales. Y además Chile tenía reservas. El Estado de Chile tiene reservas por 21.000 millones de dólares. Entonces, junto con prever que no existía equipos suficientes para hacer una trazabilidad seria, y si preveías que tenías que hacer cuarentena, sobre todo en las zonas más densamente pobladas, como la región metropolitana, como los lugares de faenas mineras, donde los trabajadores viven juntos y están compartiendo en sus lugares de trabajo y de habitación por 2 semanas seguidas antes de bajar, digamos, a sus lugares de domicilio, que muchas veces están repartidos por todo el país. Debió hacerse un plan de transferencia directa de parte de esos fondos para asegurar los ingresos de la familia y para que pudieran hacer el confinamiento. Mientras más rápido y mientras más efectivo es el confinamiento, más temprano se corta la cadena de contagio y más fácil es continuar con la trazabilidad. Las cuarentenas en realidad se dictan para eso, digamos, para tener un plan de trazabilidad decente, porque la gente no puede estar confinada ad eternum. Pero también las cuarentenas son una respuesta de los países menos preparados para hacer esa trazabilidad, que era el caso de Chile. Lamentablemente en Chile todo se hizo en el papel, hasta ahora todo se ha hecho en el papel. Efectivamente, en la región metropolitana la cuarentena está doblegando la curva. Efectivamente, la velocidad de fallecidos está bajando gracias al sacrificio de mucha gente que está en cuarentena desde marzo, pero al borde de la desesperación porque no tienen ingresos y porque casi todas las ayudas que ha ofrecido el Estado tienen letras chicas. Entonces, mucha gente no califica y esto agrega irritabilidad, agrega esa dosis de humillación y de abuso que uno siente cuando cree que necesita una ayuda y no se la dan. Y yo creo que eso ha encrispado enormemente el ambiente político. Fue por esa ausencia que se levantó este proyecto del 10%, que efectivamente es un gran, probablemente, triunfo político, pero desde el punto de vista de la justicia a la medida no necesariamente resuelve todos los problemas. Castiga, por ejemplo, a las mujeres y los jóvenes que tienen menos cotizaciones o no tienen ninguna cotización, pero es aparentemente el último recurso al que está acudiendo la sociedad chilena, y además de una manera bastante unánime, diciendo, bueno, usted me ha dicho durante 40 años que los fondos son míos, y ahora que quiero que me demuestre que son míos, usted sale a decirme que no. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un proyecto muy importante que también va en la línea de este abandono que siente la sociedad chilena en su conjunto. Muchas gracias, Alejandra. Qué buen análisis. Mira, con esa mirada de que
bueno, efectivamente acá hubo una falla en la trazabilidad porque partimos con un testeo masivo que no se realizó, no se pudo trazar de manera adecuada los contactos estrechos para poder haber aislado desde el primer minuto esos contactos. Efectivamente las políticas han fallado, porque además este confinamiento, o las cuarentenas más bien, debieron haber estado acompañadas desde un inicio de una protección social adecuada para todos y cada uno, y claro, esta irritabilidad corresponde, y estamos hoy día además justamente en un día bien decisivo, con una votación que va a ser bien importante y relevante para todos y todas, y esperamos que los parlamentarios no fallen. En relación a esto, Matías, nos gustaría también que nos comentara el desconfinamiento que ya partieron y muy bien dicen la gente, la comunidad de Aysén y Los Ríos, que no son experimento de nadie, con este desconfinamiento, alzamiento de cuarentena en 2 regiones. ¿Estamos preparados ya para hacer un desconfinamiento, entendiendo que esto es un proceso de más larga data? ¿Se cumplen con los criterios sanitarios dados por los comités de expertos, consejos asesores? ¿Cómo lo ves tú, Matías, principalmente pensando en todos los trabajadores y trabajadoras, enfoquémonos en los trabajadores públicos, pero también particulares, que cada vez más empleadores están haciendo volver o retornando a sus trabajos sin dar condiciones seguras también para este retorno, en relación a las distancias que se deben también cumplir en los espacios de trabajo? Tampoco se ha medido el tema del transporte y de los traslados de la masa trabajadora al querer levantar los confinamientos. ¿Nos podría hablar también, Matías, un poco de eso? Sí, bueno, un gusto estar conversando de estos temas. En general, yo creo que, bueno, el tema del levantamiento de medidas, yo creo que se va a hacer un tanto, o se va a ir posicionando en la agenda, en la medida en que hay que comprender de que en este gobierno han tenido siempre, y se han conducido desde el principio con esta lógica, de priorizar más bien la apertura del mercado, más que la salud poblacional y los resultados que se tengan en términos sanitarios. Y es por eso que hemos tenido los problemas que hemos tenido en esto. Entonces, hay que partir de tener esa claridad de que aquí hay una priorización por parte del gobierno que privilegia la apertura de negocios, etcétera, versus medidas que tiendan a la supresión del virus. Entonces, esa es una primera claridad. Un poco como para ir teniendo como algunas consideraciones. Lo primero es que para efectos de lo que ha sido el manejo político de esta crisis, yo diría que hay esto está marcado por una tensión constante o por así decirlo, por la falta de legitimidad y aprobación que tiene este gobierno. Hay elementos que nos ilustran más bien que la forma de conducción de la crisis ha sido bajo una lógica bastante autoritaria, donde hay un autoritarismo, pero además una lógica de centralización de la toma de decisiones, postergando o dejando de lado la participación tanto de organizaciones sociales, pero también desde el punto de vista de la participación de las localidades, lo local y las regiones en la toma de decisiones. Entonces, muchas veces las decisiones han carecido de pertinencia local. Y ese es un elemento que también hay que considerar. Otros aspectos, junto con esta escasa participación, los espacios que hoy día existen, tanto en términos de expertos como sociales que se llaman, o las mesas regionales que andan dando vuelta, son instancias que son consultivas, donde no hay en el fondo una capacidad de los actores de poder lograr incidir en la toma de decisiones. Y por otro lado, también esto ha estado marcado en todas las palabras que han precedido, hay un problema crónico de opacidad, tanto en los argumentos que están detrás en la toma de decisiones, como también en los datos de la pandemia. Recién con París se logró tener acceso a algunos datos, por ejemplo, el desglose de fallecimientos a nivel comunal, que no se conocía,
a pesar de que el mismo presidente de la República se había comprometido en cadena a entregar estos datos, tuvo que salir el ministro Mañalich para que uno pudiese conocer esa información. Entonces aquí había un problema estructural en torno a eso. Otro tara, uno podría decir, que tenemos, tiene que ver con nuestra institucionalidad en salud, que tiene profundas inequidades. Y yo diría que nosotros tenemos un sistema desigual, tanto en términos de, entre los 4 sistemas de salud que tenemos operando en conjunto, el de las Fuerzas Armadas, el de la salud ocupacional, el del privado y el público, y tenemos déficits importantes y desigualdades importantes entre ellos, cómo se distribuye el gasto, etc. Y tenemos altos niveles de discriminación en nuestro sistema por la lógica que implica la existencia de las ISAPRES, que genera una segmentación de la población en base a su riesgo de enfermar. Además de esto, tenemos inequidades territoriales, y estas inequidades territoriales se han expresado y visibilizado de manera muy prístina en esta también, tanto en términos de acceso a tratamientos como también a diagnósticos a lo largo de los territorios. Nosotros también teníamos una debilidad en la autoridad sanitaria, en términos de sus capacidades, para poder enfrentar una pandemia propiamente tal, quizás no para lo normal, pero sí para efectos de hacerse cargo de la escala de problemas que tenemos actual. Además tenemos una situación en la cual estuvimos, en vez de aumentando nuestra capacidad sanitaria, hemos estado disminuyendo nuestra capacidad sanitaria, por lo menos medido en camas en el sector público. Y esto es porque se privilegió constantemente la idea de avanzar en fortalecer lo privado versus lo público. Y hay un debilitamiento de lo público, y junto con eso tenemos un énfasis curativo en la forma en que entendemos la salud. Nosotros no entendemos la salud desde una lógica integral, en la cual entendamos de que las condiciones de vida impactan en los resultados de salud, y eso nos genera un sesgo en cómo hemos enfrentado esta pandemia. Que es básicamente curativa asistencial. Pensamos que la pandemia la íbamos a derrotar en las UCI con los ventiladores mecánicos, y no a través de una estrategia que privilegie lo preventivo. Eso yo creo que han sido elementos claves, así como un déficit en la comunicación de riesgo y en la educación sanitaria hacia la población, que no ha hecho eco de la historia que tenemos en términos sanitarios en torno a esos puntos. La forma de, por ejemplo, abordar el tema del cólera en los 90 tuvo una lógica totalmente distinta de cómo lo hemos abordado comunicacionalmente ahora la pandemia. En términos de preparación, tuvimos varios meses para prepararnos, incluso años, porque sabíamos que iba a venir esto. De hecho, cuando fue la pandemia, o sea, cuando fue el problema del H1N1, se activaron, en el fondo, unidades dentro del ministerio que estaban pensando en cómo hacer estas respuestas, pero eso fue desmontado, despriorizado y cerrado. ¿Y cuál es el problema que nos generó esta falta de preparación? Que no pudimos escalar respuestas en términos sanitarios. El ISP o la capacidad que tenía la Ceremi de hacer la trazabilidad era a un nivel o a una escala distinto de lo que podíamos o necesitábamos, en términos de la cantidad de población que involucra una situación como la que estamos viviendo. Y por otro lado, y para cerrar este punto, tenemos además condiciones sociales desiguales que favorecen la propagación del virus, por un mercado laboral extremadamente, o sea, con profundas debilidades, donde hay un predominio de las formas informales de contrato o el boletariado que existe hoy día, y que genera desprotección gigantesca en importantes sectores y grupos de la población que se van a ver más expuestos al virus. Los problemas de hacinamiento y de vivienda, que son bastante comunes y que el ministro Mañalich decía no conocer, en el fondo también generan de que tengamos una transmisión importante en ciertos grupos de la población. El apoyo económico que ha habido ha estado más pensado en una lógica de, como decía Sergio al principio, más pensado en la lógica de un oportunismo político a corto plazo, de ir a entregar la caja, sacarse la foto con la gente y cosas así, y no tener una política o protección social que opere sobre los determinantes sociales,
sobre, por ejemplo, en las comunidades de Quintero, Puchuncaví, el tema medioambiental, la falta de agua en las comunidades de Petorca, que están enfrentando esta pandemia con todos estos problemas, como también en lo relacionado con la falta de protección en el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una primera conducción, un primer elemento que nos tiene que para permitir un juicio crítico respecto a esto. Y bueno, como ya decía, esta pandemia se enfrentó con una lógica que priorizó una estrategia de inmunidad de rebaño, y esto hay fuentes y notas de donde sale el ministro diciéndolo por todos lados esto, y pareciese que si bien hay un cierto pudor del señor París en reconocer ciertas cosas, yo creo que se ha mantenido esta priorización donde se privilegia la apertura del mercado por sobre una estrategia que sea preventiva, o sea, que genere levantamiento de medidas, por ejemplo, tipo cuarentena, con una lógica preventiva, y no tenemos, en el fondo, y en esto, para entrar a lo de los criterios, para levantar o no las cuarentenas o medidas de carácter epidemiológico, no tenemos indicadores claros, consensuados, elaborados con participación que nos permitan decretar o levantar ciertas medidas de control epidemiológico. Y antes de empezar a ver un poco cuáles son estas medidas, decirle que, bueno, que efectivamente nosotros, este va a ser un tema que vamos a tenerlo instalado por harto tiempo. Mientras no tengamos un tratamiento tipo vacuna o farmacológico, vamos a tener que enfrentarnos a levantar medidas y después retirar medidas. Y para eso es que es necesario que desde el mundo social tengamos conciencia de que esto va a ser así y que necesitamos influir para que esto se haga de manera democrática y participativa. Que no quede esto enclaustrado entre los señores burócratas y creativos de MacIver en el Ministerio de Salud o de la Moneda, sino que tengan participación real en este proceso. Lo segundo es que a pesar de lo que decía o lo que esperaba el señor Mañalich y sus castillos de naipes, es que tenemos una prevalencia de la enfermedad baja. En los países, por ejemplo, como España e Italia, los estudios de cero prevalencia indican de que solamente un 5 o un 10% de la población contrajo el virus. Eso implica que, en el fondo, que la gran mayoría de la población sigue siendo susceptible a contraer el COVID-19. En Chile, el estudio que anda circulando en la región metropolitana habla de una prevalencia del 2,9%. Es decir, que en la medida en que la mayor parte de la población está hoy día susceptible también a contraerlo. Y de estas personas que lo han contraído, probablemente van a perder inmunidad pronto. No hay estudios que avalen la idea de que una vez contagiado exista una inmunidad de manera definitiva respecto a contraer el virus. Entonces, por lo mismo es que se requiere tener estas lógicas claras. Dicho eso, hoy día existen una serie de criterios que son, y de fuentes que promueven criterios para enfrentar esto. Yo diría que lo más claro es lo que ha venido de mano de la Organización Mundial de la Salud, que generó y ha generado propuestas en torno a tanto medidas más generales para poder levantar y desconfinar, como también en particular para el mundo de la educación y el mundo del trabajo, donde hay propuestas en torno a estos puntos. Y en general, los criterios que se piden son de carácter como epidemiológicos, del sistema de salud, y relativos a la investigación y seguimiento de los casos, o sea, lo que tiene que ver básicamente con la vigilancia epidemiológica. Dicho eso como más o menos en términos muy gruesos. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, en los países como Australia o Nueva Zelanda, donde se han ido tomando estos guías más generales y han ido adaptando con criterios de pertinencia local, incluyendo otros indicadores y privilegiando otros elementos para poder levantar o retirar medidas. Entonces también aquí hay que pensar de que uno puede también tomar estas indicaciones o recomendaciones y poder darle como una cierta pertinencia a nivel local.
hoy día nuestro consejo asesor también generó recomendaciones en torno al tema, también pensando en situación epidemiológica, capacidad de detección, la vigilancia epidemiológica y recursos asistenciales, o sea, la capacidad de la red. Y en general, considerando esos como elementos, es que se habla en el fondo de una demanda, de la demanda que se tiene en términos asistenciales, o sea, la ocupación de camas crítica como un indicador. En la OMS se proponen, en caso de que no se tengan algunos datos, como otras alternativas, la incidencia de casos, y ahí también en el caso de la OMS propone, si es que no se tienen datos de incidencia muy buenos, usar los fallecidos, usar otro tipo de indicadores para lograr un proxy cercano a tener ese criterio, claro. El tema de la oferta de test también es importante, y la trazabilidad de los contactos. Y en ese punto nosotros no tenemos ningún dato. De hecho, el último informe que se tenía acerca del estudio de casos es del, creo, 14 o 15 de abril. Y desde esa fecha que se perdió esta trazabilidad producto de todo este lío de los datos del EpiVigila, que faltan, no sé, 30.000, 34.000 después de lo que intervino la CGR. Entonces, no tenemos datos de edad fiables, al menos. O sea, la subsecretaria Daza dijo que de un día para otro habían avanzado de 60, después a 80% de casos. No sé cómo lo habrá hecho, arqueología, pero en este caso no contamos con información. ¿Y qué es lo que se requiere? Tener capacidad y poder demostrar que se aísla y se sigue al 90% de los casos confirmados en menos de 48 horas. Identificar el seguimiento de ese plazo al 75% de los contactos, al menos, durante 14 días. Esos son como un poco los indicadores que se tienen. Y nosotros en Chile no tenemos datos de eso, al menos publicados. Si uno ve un poco, considerando que efectivamente hay una disminución, sobre todo centrada en Santiago, luego de estar desde el 15 de mayo en una cuarentena, esto ha afectado evidentemente la curva epidemiológica a nivel de país, por el efecto poblacional demográfico de Santiago. Pero no es estándar eso en todo el país. Tenemos situaciones, sobre todo en el norte del país, donde hay ascenso en la velocidad de transmisión. Y si uno considera los 4 pilares para poder considerar o no confinamiento o desconfinamiento, hoy día tenemos a nivel nacional sobre un 80% de ocupación de las camas. Hay algunas regiones que sí cumplen con tener bajo un 80 o 85%. Por ejemplo, Los Ríos tienen un 78%, pero está al límite. Los Lagos 67%, Aysén 75%, y Magallanes un 57% de sus camas UCI en uso. Pero si uno considera todos los criterios, yo diría que en el fondo la gran mayoría de las regiones no cumple con ningún criterio, o cumple con un criterio de estos 4. No hay ninguna región que cumpla con los datos de trazabilidad, ninguna región, solo 3 regiones tienen una positividad, por ejemplo, de los test de PCR bajo 10%. Y bajo 5, solo 2 regiones. Sobre el número reproductivo, que habla de la velocidad de transmisión, la gran mayoría de las regiones tiene un R sobre 0,5%, y en términos de ocupación de camas ya lo mencionaba. Entonces yo diría que, de todas maneras, la apertura que se hizo en Aysén y Los Ríos, por ejemplo, no cumplió con los criterios ni de la OMS ni del Consejo Asesor. Y más bien, y más encima, ni siquiera se informó a las autoridades locales. Entonces, que se enteraron por la prensa de esta apertura. Entonces, no hay pertinencia local en eso, ni participación en esa toma de decisión. Yo diría que esos son como los aspectos más centrales en torno a este punto, y yo creo que lo central es transmitir la necesidad de influir en este tema, de incidir en que existan criterios democráticos, establecidos democráticamente y con participación, tanto para levantar medidas, o sea, para decretar medidas de este tipo, como para también levantarlas. Eso, y muchas gracias.
Ahí estamos. Gracias, Matías. La verdad es que ha pasado rápido el tiempo con esta conversación en modo pandemia, digamos. Yo quería hacer una última vuelta brevemente por cada uno de ustedes, por lo menos 3 minutos, y quería partir con José Pérez. Bueno, considerando que el gobierno hasta ahora ha negado la participación, o tomar medidas con participación por parte de los representantes de los trabajadores, la participación social además, tampoco ha sido democrático en tomar las decisiones. Finalmente, frente a este retorno que se está impulsando en las regiones de Los Ríos y Aysén, donde no se consideró la opinión de nadie, preguntar cuáles serían las condiciones, a juicio de la ANEF, que deberían cumplirse o deberían establecerse, considerando que ha sido sin participación hasta ahora, para un plan gradual de retorno a los trabajadores. ¿Qué plan, o sea, qué se debería cumplir en materia de seguridad y protección para los funcionarios públicos? Ya que no se cumplió ni se consideró la opinión de la autoridad ni en Los Ríos ni en Aysén. José, en 3 minutos, por favor. Sí, gracias, Carmelo. Bueno, saludar a Alejandra Matus a la distancia, muchas gracias por el trabajo y la presencia. Transmite, por favor, también un abrazo a Alberto, ¿no? Por favor. Mira, yo creo que lo primero, y lo dije al inicio de la introducción, de lo que agradecemos a doctor Sánchez y a Karen Palme, por supuesto Matías, en este espacio de ilustrar. El rol nuestro ha sido proponer un diseño que, de hecho, dicho sea de paso, vamos a compartir mañana con nuestras bases sindicales que tenemos en las distintas asociaciones, de generar un diálogo con la contraparte natural. En el metro cuadrado laboral, cada asociación tiene que sentarse con sus autoridades, de la Secretaría de Servicios, subsecretarios, ministerios, para poder establecer un patrón y un estándar que permita tener claridad cómo se va a presentar ese día que no conocemos, sería X, con todo aquello elemento que muy bien señalaba el doctor ahí, Matías y también Alejandro, que se pone esta claridad de no evitar la improvisación, porque lo que está ocurriendo hoy día es que cada uno interpreta, me refiero a las autoridades, tanto locales como de los servicios, interpreta, digamos, su criterio, su sentido común, cuestión que es irresponsable. Lo que estamos planteando es que nosotros ya abordamos, y ustedes lo han visto públicamente, desde el 17 de abril, cuando se instaló ese oficio circular número 18, que pretendía que los funcionarios que estaban en sus casas confinados, que podían trabajar de manera remota temporal, y tenemos un paraguas del dictamen de la Contraloría que dice, el 17 de marzo, que pueden estar ahí esos funcionarios, no por un tema desconectado de la realidad, sino que están confinados, vinculados, insisto, con su trabajo, pero cuidando también la atención de los chilenos y chilenas. Entonces, esas personas lo que hoy día tienen una angustia, porque en algunos casos están llamándolos a volver. Ahí tenemos el IPS, por ejemplo, que insisten con abrir todas las dependencias abiertamente en todo Chile, como que si este virus, este contagio ya está de retirada. Y lo que han dicho nuestros panelistas es que esto no es la realidad, que son los informes técnicos que a nosotros nos permiten también diseñar un procedimiento, una guía, pero insisto, que permite estandarizar. El rol sindical nuestro es fundamental, pasar también a ser protagonista y a la ofensiva. No podemos esperar que decante por esta suerte de cascada la información que llegue del segundo piso de la moneda, ¿cierto? En nuestra salud, nosotros tenemos que forzar a nuestra contraparte natural a sentarse con nuestras asociaciones funcionarias y, por supuesto, con la ANEF. Por eso hoy día sale una carta al ministro de Interior y Administración del Presidente de la República para que instale este diálogo que dijimos al inicio con características resolutivas, que sean los informes técnicos, porque, insisto, no podemos volver. Por ejemplo, en el edificio de Morandé, el edificio del Ministerio de la Pública, trabajan casi 2.000 funcionarios, naturalmente, cuando no está este confinamiento. Imagínense si llegan 2.000 personas de un día de viernes a lunes que se desconfina Santiago por una situación que yo comparto con Matías, con esta presión empresarial de colocar la economía y la salud en el mismo nivel. Eso va a producir un tremendo impacto, no solamente en el temor natural de los compañeros, sino que va a ser un acto irresponsable, errático y criminal, porque va a exponer, imagínate cómo controlas a 2.000 personas, es igual, personas que son asintomáticas, personas que vienen saliendo de un contagio, o pueden ser portadores. Entonces yo creo que eso nosotros queremos evitar
y aquí estoy cerrando, Carmen Luz, insisto, agradeciendo a Alejandra, a Sergio y a Matías, y por supuesto a Karen de la Secretaría de Salud de la CUT, cómo han podido también poner en perspectiva lo que es ese futuro, si no tenemos certeza hoy día en el presente de que los datos tienen que ser claros, con transparencia disponible para todos y todas, porque esto no puede administrarse, insisto, desde un poder que lo que hace es confundir. Y lo que nosotros estamos disponiendo es dialogar, pero que sea resolutivo. Y por eso que también sumamos a la autoridad sanitaria, a estos equipos de profesionales también, y también a los compañeros sindicalizados que están en el Instituto de Seguridad Laboral, en la Seremía, en las CONFINES, Ministerio de Salud, en la Superintendencia de Seguridad Social, porque tenemos que elaborar este plan y este diseño que permite una estrategia que ya la veníamos desarrollando, pero con alguna bajada que sea instrumento incluso, y muy bien, señora Matías, respetando la particularidad del territorio. Porque aquí no es lo mismo estar en Santiago que en Arica o Vinacuti, lo sabemos, o la Araucanía. Además, en el invierno, porque este invierno tiene ciudades que son las más contaminadas de Latinoamérica, incluso del mundo, dicen como Coyhaique, o Temuco, o Osorno. Entonces, todos esos elementos que son parte de la convivencia en invierno, más otros contagios asociados también al periodo estival, al periodo, digamos, de invierno, sin duda también es una amenaza que altera el proceso, digamos, de este retorno, que ojalá sea efectivamente seguro y no sea una especulación o una presión desde el punto de vista de que se abran los bares, se abran los restaurantes, se abran los cafés, los cines, como que aquí este virus se fue. Mientras no exista vacuna, y ahí lo ha dicho incluso el propio presidente Jorge Neri y los especialistas de la OMS, esto ya se instaló y quedó entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos, ser preventivos. Y por eso te agradecemos también a ustedes, cómo nos entregan también la visión para armar este diseño, darle forma y por supuesto que sea un instrumento de trabajo sindical en cada espacio laboral del sector público, incluso pensando, por supuesto, en los chilenos y chilenas que seguimos atendiendo y que atenderemos cuando se produzca Alejandra. Gracias, Carmelos. Ya, gracias, Pepe. Seguimos con la rueda cortita de preguntas, más bien ir redondeando. Karen, me gustaría saber, tú que tienes la experiencia también desde el sector salud, ¿por qué crees tú que hasta ahora el gobierno se ha negado a escuchar a las organizaciones sindicales? ¿O por qué crees que debería escucharlas, en realidad, en la línea de la participación y la democracia en la toma de decisiones? Sí, bueno, yo decía que esta pandemia, o sea, el cómo ha enfrentado la pandemia en su totalidad, el gobierno se ha negado a escuchar a las organizaciones, no es un tema de hoy, pero creemos que eso tiene que ver también con una forma de construir política. Hay que entender de que nosotros venimos también de un proceso del estallido social, en que la salud era uno de los principales temas que se ponía en la agenda, y que el gobierno respondió con un proyecto de ley que era una reforma a FONASA, que iba en total dirección contraria a lo que las calles, los mismos trabajadores y trabajadoras estaban solicitando. Entonces, creo que este tema de la participación y de en la toma de decisiones desde las organizaciones tiene que ver más bien con una política sistemática que ha tenido el gobierno de desprecio por la opinión de la ciudadanía en su conjunto, y también por el desconocimiento hoy día, yo lo decía en la intervención anterior, del conocimiento empírico que tiene cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los organismos de salud. Creemos que hoy día han habido decisiones unilaterales y que responden a una continuidad de cómo se ha venido gobernando. Lo grafica, decía yo, el tema de la propia... de la forma como se enfrentó el estallido social, y también cómo se ha venido profundizando el tema del lucro y, dijéramos, la venta de servicios y todo lo que significa la privatización del sector público, cuando la dirección tanto de la ciudadanía como de los trabajadores iba en caminos contrarios. Ahora creo que es el minuto también de, a partir de las intervenciones finales, de hacer el llamado a escuchar y al diálogo hoy día en esa materia. Decía anteriormente, se está arriesgando vidas,
están arriesgando la posibilidad de que volvamos a punto cero en el marco de esta pandemia, en lo que hemos vivido, y creemos que es necesario que se escuche a todas las organizaciones y también a todos los actores que pueden ser un aporte en este tiempo de salida ya o de pseudo nueva normalidad en la pandemia. Eso, Carmen Luz. Muchas gracias, Karen. Sergio, para redondear también y terminar este conversatorio, con el diagnóstico ya que hemos hecho bien desalentador, a juicio tuyo y con el análisis que ha hecho, ¿qué medidas debería tomar la autoridad sanitaria para hacer un mejor control de la pandemia y no las ha tomado hasta ahora, pensando en este levantamiento de las cuarentenas? Bueno, buena pregunta. Yo pienso que el ministro debería abrirse a hablar con el mundo social real, un poco lo que se ha estado pidiendo ya desde la CUT y algunos partidos políticos, porque como estamos viendo, tiene reguetes políticos muy importantes. Y desde el punto de vista técnico, creo que lo que hay que hacer es que hay que insistir en hacer aislamiento de casos y contactos, tratar de detener un poco la epidemia a ese nivel y transparentar el conflicto de información que tiene el Ministerio de Salud entre el registro civil y el DEIS, porque al final ahí hay una desconfianza que le cabe, digamos, mutuo respeto a los profesionales de ambos servicios, pero hay una desconfianza en el que el Ministerio de Salud no se quiere hacer cargo del trabajo del registro civil. Yo creo que eso también ha afectado el desempeño del ministro. Entonces, pienso que por ahí deberían ir los tiros. Eso, y agradecer de nuevo la buena disposición de invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Alejandra, una consulta para ti. Mira, con todo también lo que hemos debatido, ¿qué te ha parecido, cuál es tu opinión en relación al rol de los medios masivos en esta pandemia? Un poco ya lo reflejaste, pero este ejercicio y este trabajo que se ha tenido que realizar para romper el cerco comunicacional. Bueno, para resumirlo en 3 minutos y no alargarme, los medios de comunicación en Chile, los grandes medios, están todos pasando por una crisis económica más o menos severa, que ha reducido los departamentos de prensa en un número significativo, y eso de por sí, independientemente de la línea editorial de los medios, ya afecta al trabajo periodístico. Pero si a eso le sumamos que los directores de los medios, los dueños más bien, más que los directores, pertenecen a las grandes fortunas de Chile, y que además son el soporte no solamente político, sino que el soporte económico del actual gobierno, son los que han financiado las campañas de sus parlamentarios, del propio presidente. Esto los lleva también a mandar señales de que al presidente hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Incluso entre algunos de ellos que notan las deficiencias y que esperarían otras conductas del presidente en favor de su propia supervivencia política, tienden a querer ocultar estas deficiencias del conocimiento público, porque sienten, tal como dijo el ministro Mañalich al dejar el cargo, que al revelar esas deficiencias le dan munición a la oposición política. Y entonces la pandemia, los datos, la información se transforma en botín político, y por eso no se comparte, y por eso no se informa, porque en el fondo lo que se quiere hacer es ocultar las debilidades y solo informar los supuestos éxitos, y que lamentablemente esa estrategia va en perjuicio de la salud y de la vida de los chilenos, porque si fuera una disputa política cualquiera, digamos, que no afecta a la vida, bueno, son situaciones opinables y es más fácil, pero cuando todo se transforma en botín político y todo está teñido, el dato de los fallecidos, el dato de los contagiados, el dato de los recuperados, se pierde la confianza mínima en ese instrumento que es el que te permite diseñar las políticas de prevención, de desconfinamiento y de todas las políticas que tienen que referidas a ese tema, incluso cuánta ayuda social necesitas y por cuánto tiempo. La base para tomar esas decisiones está en los números, y ese es el único
punto donde lamentablemente no podemos tener información confiable. Por ejemplo, el tema del registro civil, desde ayer anteayer empezó con problemas el registro civil. Se había liberado, producto de la presión por transparencia, el registro civil empezó a publicar diariamente el número de fallecidos diarios disponible en la página web por 5 años. Bueno, se redujo a 3 años y por una razón que no se logra explicar tampoco, no se ha dado ninguna información pública al respecto, tampoco se pueden bajar fácilmente como se bajaban antes. Entonces, parece que en algunos casos se avanza, en otros casos se retrocede. La cosa es que el resultado final es que seguimos en la incertidumbre, y en una incertidumbre más bien panorámica. Es una incertidumbre que incluye desde lo sanitario a lo socioeconómico. Y en este sentido los medios, si bien han ido abriendo su pauta, y digamos la muestra es que digamos que inicialmente cuando yo publiqué los datos de duda sobre el número de fallecidos, el desmentido fue no solamente de las autoridades, sino que también de muchos medios que pusieron en cuestión esa información. Ahora soy invitada a esos mismos programas de televisión, y eso muestra que ha habido una apertura de pauta, como decimos los periodistas. Sin embargo, es una apertura forzada, no es proactiva. No son los medios grandes los que están yendo a buscar la información, no están entrevistando a las familias, por ejemplo, que sería una pauta periodística clásica, no están entrevistando a las familias que quedan fuera de los bonos, y cuáles son sus anhelos y sus aspiraciones, y por qué necesitan o por qué están apoyando tan fuertemente el proyecto del retiro del 10%. Entonces, hay un problema ahí de que a los medios hay que estarlos arrastrando a una cobertura que debiera ser normal, y eso, en mi opinión, y con esto cierro, es un reflejo de la estructura político, económica y social que tenemos, que tiene el poder concentrado en unas pocas manos, todo el poder económico, el poder, y también el poder mediático. Y yo creo que eso no se va a resolver mientras que no tengamos una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución y redistribuya el poder. Muchas gracias, Alejandra. Y Matías, para finalizar, desde el punto de vista, ¿cuáles deberían ser, con el análisis que hemos hecho, los criterios que deberíamos exigir, no sé si los mínimos, pero los que deberíamos exigir desde el mundo del trabajo para este retorno masivo que quiere impulsar la autoridad para los trabajadores y trabajadoras públicas? Sí, breve. A ver, lo primero es que yo creo que hay varios niveles. El primer nivel tiene que ver con que en la región o localidad, provincia, se cumplan en el fondo los criterios para levantamiento de las medidas que hoy día están. Yo diría que ese es un primer orden de cosas que se tienen que cumplir, o sea, que efectivamente no hayan cuarentenas, no tengan esas localidades no estén, en el fondo, sujetas a este tipo de definiciones, lo cual implica básicamente tener un control epidemiológico real. Ocupación de camas, positividad, la transmisión del virus controlada, etc. Ese es un orden de medidas. Y yo diría que después viene otro orden de cosas que tiene que ver con qué tipo de brotes están habiendo en esos lugares. Si es que en el fondo uno va y tiene efectivamente brotes en ciertos como organismos públicos, por ejemplo, evidentemente que no hay condiciones para abrirlo. Entonces también se requiere tener ese tipo de claridad. ¿Cómo es el tipo de transmisión que se está dando? Si está limitado en algunos sitios, en los hospitales, que obviamente ahí es donde están concentradas las personas que están tratándose, etc. Lo otro tiene que ver con el contar con, en el fondo, protocolos por establecimiento o por servicio que prevengan la transmisión del virus. O sea, efectivamente que se cuenten con ese tipo de medidas instaladas en los lugares de trabajo. Y yo diría que otro orden de temas tiene que ver con avanzar en lo que tiene que ver con educación sanitaria, que está relacionado con el anterior también.
Y esto yo creo que es clave porque la forma que se ha tenido de entregar o comunicar tanto en términos educativos como también de dar señales reales de cuál es el impacto real que ha tenido el virus y el riesgo a estar expuesto, ha sido muy deficiente. Y entonces yo creo que es necesario tener al menos todos estos niveles cubiertos de manera clara, transparente, para efectos de avanzar en un retorno. Pero esto siempre tiene que estar siendo monitoreado, además, para efectos de que si uno ve un posible rebrote, se puedan efectivamente volver a levantar medidas y volver a otro tipo de formas de trabajo. Y eso es sumamente importante, porque si no vamos a estar nuevamente generando nuevas olas de contagio en un ir y venir constante hasta que no tengamos una vacuna. Entonces, en ese sentido es que es muy claro tener una vigilancia que sea efectiva y un monitoreo de los indicadores que sea transparente. Eso yo diría, Camilo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido un interesante conversatorio, no hemos extendido en la hora, pero ha sido necesario agradecer a cada uno de los expositores que además marca también en cada sector que se mueve, han sido ustedes personas o líderes de opinión en los distintos sectores donde están, agradecer el tiempo. Creo que estamos en un periodo de la pandemia, esto no ha terminado además, y el desconfinamiento tendrá que ser un proceso más largo de lo que el gobierno ha querido establecer. Agradecer la participación de Karen Palma, secretaria o coordinadora de la Secretaría de Salud de la CUT, agradecer la participación de Alejandra Matu. Sabemos que está bien limitada en los tiempos, pero hizo el esfuerzo y se conectó con nosotros. También líder en toda la denuncia que ha hecho en relación a la información y el manejo que ha hecho el gobierno. Agradecer a Sergio Sánchez, también médico, que también ha tenido su plataforma de lucha desde donde él participa como médico, también especialista en salud, salubrista y sanitario. Agradecer a Matías Goyenechea también, cientista que siempre ha estado a disposición de los trabajadores y trabajadoras, ya sea el área de salud público, con toda su investigación y su estudio. Y agradecer también a José Pérez, presidente de la ANEF. Esto ha sido una iniciativa también del directorio, que haya sido participativa y se hayan podido conectar para saber un poco del tema de cómo se ha manejado la pandemia hasta ahora y qué desafíos tenemos hacia adelante. Harto trabajo por parte de los representantes y trabajadores y trabajadoras, el poder exigir la participación que se requiere, sobre todo de los expertos y de los que tienen algo que decir en la materia, es un desafío grande, con todo lo que quiere implementar el gobierno también para adelante y la exigencia de esto del retorno a una normalidad que no existe y que además queda harto trabajo por delante y tener que poner nosotros nuestras exigencias a fin de proteger a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía también completa en este retorno que se quiere implementar y con harto ojo también en estas regiones que Aysén y Los Ríos, que es por donde se inició este proceso. Muchas gracias a todos y todos, un agradecimiento también especial a Carlos Concha, nuestro periodista, que ha puesto la plataforma y ha estado pendiente de que esta comunicación no se caiga. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Camilo, Alejandra. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Cuídense, gracias por estar.